Estamos en este curso aquí, que son varios mis compañeros, hermanos y hermanas, pero estamos felices porque el curso ha sido muy bueno. Hemos aprendido harto, el profesor le enseña a los alumnos hasta que aprenda a pronunciar y saber lo que es. Así que en ese sentido estamos súper bien y esperamos que sigamos el otro año y tengamos recursos para seguir. Eso es lo más importante para el Quimelfe, que es el profesor, y nosotros como los alumnos igual. Mire, yo estoy muy contento participar en este taller porque si bien es cierto, sé algo ya el idioma nuestro, el idioma mapuche, pero hay diferentes pronunciaciones que tienen los pueblos venidos de otras zonas. Entonces yo solo pensé, ¿por qué hay tantos modismos tan diferentes de un lugar a otro? Y tuve que llegar solo a la conclusión porque esa pregunta casi nadie me respondía por qué. Entonces dije yo, conversando con personas extranjeras también, por ejemplo en España se habla el español en una parte, otra parte se habla, por ejemplo, otro idioma, hay un sector que habla tan distinto, entonces me doy cuenta solo a la conclusión de que es por la distancia y la gente no se podía comunicar. En cambio ahora, un par de horas está a miles de kilómetros de distancia por los aviones. Bueno, ya las micros, los autos ya están de antes, pero se demoran mucho todavía. Los aviones son más rápidos. Eso es lo que pasa, que ahora hay intercambio cultural más abierto, más seguido. Eso.